Ya la tenemos en comunicación a Graciela Huinao. Ella es poeta y narradora. Es también la primera persona de un pueblo originario en integrar la Academia de Lengua en Chile. Estuvo participando también, como mencionábamos, en la Feria del Libro de aquí de Buenos Aires, en la mesa de poetas del pueblo mapuche. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida a Las Brujas. Mari Compuche, tardes por acá, por el sur de Chile. Buenas con tardes. Un frío enorme, pero ¿mucho frío? Un calor en el alma. Qué Sí, lindo. bastante frío. Qué lindo, sí, que nos digas esperando eso. Este contacto acá. Sí. Qué lindo hablar. Qué lindo hablar con vos, Graciela. Contanos cómo te recibimos en la Feria del Libro. ¿Cómo fue tu experiencia este año acá? Maravillosa. No pensé que iba a ser tan apasionada, podría decir, porque el público escuchó con mucha atención mi poesía, mis relatos, y me hicieron saber después de la exposición que ellos también estaban muy conmocionados con mi poesía y con lo que transmiten mis cuentos y novelas. Así que dejé una huella. Espero que no se pierda esa huella y que se abran caminos por ese territorio también, territorio mapuche. Sí, totalmente, Graciela. La verdad que sí, estuve leyendo poemas tuyos hermosos y también me detuve, bueno, con esto de que somos feministas, que tratamos todas estas temáticas, me detuve ahí en un libro que escribiste también muy interesante, Desde el fogón de una casa de putas huiliche, ¿no? ¿Cómo fue? Contame que te decidiste hacer ese libro y bueno, y todos los desafíos que te trajo, ¿no? Por la temática y porque no muchas mujeres habían hablado de estos temas. Yo, por este lado, ninguna. Claro. Estas historias estaban disgregadas en el pueblo mapuche, una por acá, otra por allá. De niña la vine escuchando. Solamente lo único que hice fue que las auné en un prostíbulo, el cual existió, del cual todavía hay gente que lo recuerda, gente mayor así como yo, y que para que no se pierda, porque el día de mañana yo me voy a morir y no quiero que estas vidas tan aguerridas, porque es en una época de más o menos a fines de la pacificación de la Araucanía, claro, que estas mujeres desarrollaron la prostitución sin ellas saber ni siquiera el concepto de lo que ellas estaban haciendo. Uh-huh. El concepto se lo di yo y se lo dio después la sociedad, porque en esa época incluso ellas ni siquiera conocían el dinero. Claro. Y ellas, para sobrevivir, entregaban su cuerpo a cambio de productos, uh-huh, porque era una forma de sobrevivir, claro, y una forma de que sobrevivieran los hijos también, uh-huh, y tener un techo donde tirar los huesos por la noche. Así que estas mujeres se aunaron después de la guerra contra los chilenos, cuando el Estado las echó a la calle, y ellas se refugiaron en la ciudad, pero en esa época, y todavía, es en esta sociedad muy racista, uh-huh, clasista y arribista también, para ellas no había un cupo dentro de esta sociedad. Claro. Y una de ellas, de la que hizo de regenta, había ido a Santiago por circunstancias terribles de la vida, porque ella fue vendida, uh-huh, y ahí ella conoció la prostitución, y ella hizo el retorno, y ella puso un prostíbulo, uh-huh, y una forma de salir de la pobreza. Uh-huh, claro. Y lo logró, porque fue un prostíbulo que tuvo mucho éxito, y en el cual donde llegaban, la clientela era pura gente originaria, puro gente del pueblo mapuche. Uh-huh. No existió otro cliente que no sea del mismo pueblo. Ajá. Yo creo que
con la visión de que el entendimiento se abriera entre el pueblo mapuche y que no saliera de esas paredes de ahí, porque ellas, al fin y al cabo, lo que estaban haciendo no era dentro de la sociedad mapuche y de la sociedad mayoritaria. Ujú. Ellas sabían y se daban cuenta que no estaba bien lo que estaban haciendo. Claro. Pero ellas lograron sobrevivir, lograron que sus hijos vivieran, comieran todas las noches, y fue una forma de vivir, una forma de sobrevivir. Ujú. Y como digo, es un recuerdo todavía que queda en la memoria. Es cierto, Graciela, qué importante que estas historias ya estén escritas, ¿no? Que no queden en el olvido. Yo leí mucho a un autor chileno que creo que también estuvo dando vuelta por la feria del libro, que escribió ¿Quién? Taguada, Ay, que sí. escribió el año que hablamos con el mar, y Taguada. Que siempre habla de esta situación, ¿no? De lo importante de recolectar estas historias y que estas historias que no se pierdan, o historias que le habían contado. Por ejemplo, en Taguada es la historia de un duelo entre un peón hijo de esclavos y un duelo que él había escuchado, que había ocurrido hacía 100 años atrás, y hizo toda la investigación por esa necesidad de quiero esta historia recuperarla, si es cierto que existió, y ponerla en un libro para que quede, ¿no? Que es un poco también lo que hacés vos, ¿no? Todas las historias que vos contás son historias que te han contado tu abuela, tus padres, tus ancestros, y que sentís que tenés que ponerlas, claro, que se tienen que mantener vivas, ¿no? Que no se tienen que perder. Claro, pero otra cosa fue la tranca que encontré en la sociedad chilena. Ajá. Porque cuando yo me puse a investigar, por 5 años estuve investigando el libro, que es más o menos la data que yo ocupo en investigación para publicar un libro, Ujú. y me encontré que ninguna mujer había escrito una novela, un cuento, nada sobre la prostitución. Claro. Entonces fui a la Biblioteca Nacional de Santiago y puse cuántas mujeres habían escrito novelas. Ensayos me salieron como 2 o 3 en esa época. Hoy día yo sé que hay más. Uh-huh. De ahí dije, voy a poner hombres. Uh-huh. Y salió una lista infinita de hombres que Claro. habían escrito sobre la prostitución. Claro. Y sobre la mujer y sobre la prostitución había un solo poema, pero no así medio tibio, pero era un poema. Uh-huh. Y nadie más. Y yo dije, uy, me estoy metiendo en las patas de los caballos, porque voy a ser la primera mujer que va a escribir una novela sobre la prostitución, y más encima en un pueblo originario como el pueblo mapuche. Entonces fue un desafío, no fue fácil. Yo, incluso porque al recordar estas vidas, eran tan terribles, lloraba con mis personajes, Uh-huh. me reía con mis personajes porque también hay mucha picardía. Uh-huh. La nostalgia llegaba a mí, y a veces en la noche despertaba y algo en mi mente me hablaba, no sé si lo soñaba, el párrafo que me faltaba lo anotaba, seguía durmiendo al otro día y lo anotaba en el computador. Qué maravilla. Yo por eso digo que esta novela no la hice yo, la hicimos a media con mis chicas. Yo le digo mis chicas, Claro. le digo, la hicimos a media, porque si yo no hubiera sentido espiritualmente ese empuje, yo creo que hubiera retrocedido, hubiera reculado, no hubiera publicado esta novela, la que al principio no fue muy bien recibida, Uh-huh. tanto en el pueblo mapuche como en el pueblo chileno, pero hoy día es todo un éxito, y no solamente las mujeres del pueblo mapuche, cuando leen esta novela, me escriben y me dicen lo que ellas sintieron al leer esta novela, la fuerza de cada mujer que tiene para seguir caminando en una sociedad en la cual
la religión estaba en su máximo apogeo y era completamente discriminadora con las mujeres mapuche. Claro. Así que yo amo a mis chicas, yo las quiero, las diseñé como ellas me entregaron el hilo. Ujú. Así que por eso las fui tejiendo como ellas me iban diciendo. Así que cada una de ellas tiene un personaje importante acá. No es que haya un personaje principal, sino que todas ellas son el personaje principal y yo solamente estoy detrás de ella mirándolas cómo se desempeñan en esta sociedad. Qué lindo. Bueno, son todas protagonistas, pero no te quites mérito, Graciela. La verdad que es súper importante que hayas traído esta historia y que recuperes también este idioma, ¿no? Que a vos no te enseñaron. Quiero que me cuentes un poco porque yo estuve leyendo y estuve viendo notas que vos hiciste hablando de cómo no, precisamente para que no sufran el racismo, para que no sufran la discriminación en los pueblos mapuches y en los pueblos originarios, tratan de que sean lo más entre comillas, lo más chilenos posibles. Precisamente lo hacen no por no querer sus raíces, sino porque no quieren que sus hijos sufran, ¿no? Y que a vos también te pasó este idioma que lo estás aprendiendo, no sé si ya lo sabés, lo aprendiste ahora, sí. Pero bueno, lo importante que es eso, y bueno, y esta lucha contra la discriminación, ¿no? Esta cosa ahí medio encontrada de los pueblos originarios, de defender de defender sus raíces, pero de saber que la vida es muy difícil y es muy dura en esta sociedad tan racista, tan clasista que viven ustedes en Chile y que también se vive con las... sí, en el mundo. No, y en Argentina, en el sur, en Salta, con todos los pueblos originarios también se vive lo mismo. Claro, porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando llega acá un norteamericano hablando el español o el castellano, lo habla a media lengua, y la gente dice, oh, qué bonito que habla él, le cuesta, y lo aplaude porque hace el esfuerzo de hablarlo con todas las trancas que él trae también allá en la lengua, en desarrollarse. Lo encuentran bonito, pero cuando viene un campesino, cuando va un campesino al pueblo, cuando va un campesino a Santiago, un mapuche que ha vivido toda su vida en la cordillera y tiene el mismo problema de hablar a media lengua el español, el castellano, ¡ay, qué feo! ¡Qué bruto! El indio que habla, claro, ¡qué bruto! Sí. ¡Qué feo! ¡Qué habla feo! Sí. Entonces, hace 100 años y ahora no es mucho lo que ha cambiado. No. Porque tenemos las mismas trancas, tenemos los mismos problemas y tenemos que nosotros seguir luchando. Y una de las atrocidades más grandes que hace una invasión es cortarle la lengua a un pueblo. Uh-huh. Así nos ocurrió al pueblo mapuche. Yo hablo en general porque el pueblo mapuche es bioceánico. Entonces, no solamente de este lado, sino que también del lado de acá. Mi padre habló el mapuzungún, el chezungún, hasta los 12 años. Entró a un colegio, le golpearon, porque tenía que hablar las lenguas del cielo y tenía que olvidarse de la lengua del demonio. Uh-huh. Él nunca nos castigó a nosotros y no quiso que nosotros pasemos ese flagelo y no los enseñó. Nosotros somos una generación castigada en la lengua. Después de grande uno la aprende. Yo por mi trabajo tuve que aprenderla. La estudié 6 años con una gran profesora, pero lamentablemente ella era en Santiago, ella era picunche del norte, hablaba el mapuzungún y en mi región se habla el chezungún. Entonces yo cuando voy a recitar y lo voy a hacer en mi lengua, tengo que pedirle disculpa, tengo que decirle que yo lo aprendí, pero lo aprendí allá en Santiago, lo aprendí en el norte. Claro. Entonces, si bien es cierto, yo entiendo el mapuzungún y el chezungún, pero estoy igual que, como dije anteriormente, como ese gringo que lo habla en media lengua. Claro. Porque tengo el recuerdo de mi abuela, tengo el sonido de la lengua de mi abuela, y así trato de imitarlo, pero no me va a salir nunca
tan original como lo hablaba ella. Así que fuimos una generación desafortunadamente trabadas de la lengua, pero los que hemos tenido un poco más de conciencia hemos podido tomar esas palabras y poderlas graficar para que tampoco esos sonidos se pierdan con el tiempo y se queden para las futuras generaciones que yo sé que hay un nuevo despertar y están ávidas de conocer no solamente la lengua, la religiosidad y principalmente la historia del pueblo mapuche, que es paralela a la historia del pueblo chileno y que nunca se han juntado. Y creo yo que tampoco voy a ver que se crucen en alguna esquina. Vamos a seguir siendo mapuches y vamos a seguir siendo chilenos. Pero la diferencia grande y la aberración es que yo soy chilena y tengo que ser mapuche, pero el chileno es chileno y jamás lo van a obligar a ser mapuche. Claro. Esa es la diferencia. Sí, es cierto. Graciela, y algunos de tus libros están traducidos a la lengua mapuche también, ¿no? El Gualinto. El Gualinto. Ahí está. Este está en 3 lenguas, está en inglés, en español y en mapuzungún. Qué lindo. Así que siempre leo de este libro. Y mi último libro también, que son relatos, es para los niños. ¡Ay, qué lindo! Porque dentro de mis capacidades literarias me di cuenta que el mundo pequeño de los niños también tienen dentro de una capacidad para entrar literariamente, porque antiguamente los niños eran los portadores de los juegos, de las tradiciones, de estos cuentos de animales, porque aquí no son personajes, no son hombres, no son mujeres, las que son los animales, son los personajes, son los que hablan. Imagínense un león hablando sobre lo que le ocurre con el encuentro con un ser humano. Claro. ¿Quién de los dos es la bestia? Claro. Sí. ¿Quién de los dos es la bestia? Si uno se pone a pensar. Y ya lo sabemos, sí. Nosotros. Claro. Nosotros. Sí. Obvio que sí. Entonces los niños de los campos, los niños mapuches saben eso. Claro. Pero lamentablemente los niños de los pueblos le pasan otra educación. Entonces lo pasan que el león, el puma, nosotros al puma le decimos león acá en el sur, que el puma es el malo, que el puma es el carnívoro, que el puma debería morirse, que el puma, es decir, toda la negatividad se la arrojamos a este animalito. Claro. Que lo único que nosotros hacemos es invadirle su territorio. Sí, es cierto. Entonces, yo también pensando en eso, no solamente en los mayores, sino que también en los niños, hice este libro nuevas. Y también aquí en este lado me ha ido muy bien. Y en la feria del libro, en el stand chileno, se vendieron todo, no quedó ninguno. Sí. Yo llegué una semana antes que terminara la feria y ese día se vendió el último. Y entonces, si alguien quiere conseguir un libro tuyo, ¿cómo hace? Está a través de los medios de comunicación de la red. Sí. Yo creo que ahí están mis libros. Ajá. Y bueno, y yo también llevé un par de libros, más de un par, y también la gente me los había ya encargado porque tengo poco, pero tengo un público que allá espera mis libros con ansiedad. Sí, bueno, se están haciendo unos libros para literatura infantil y juvenil acá también en Argentina, maravillosos, porque también tenemos que apuntar a eso, ¿no? Tenemos que apuntar a estas nuevas generaciones, al respeto de la naturaleza, a esto que vos decís, ¿no? La memoria. A diferenciar un poco, ¿no? Quién es la bestia y quién no, y es desde la lectura y desde muy chiquitos, eso seguramente que sí, que se logra. Así que la verdad que fue hermoso que haya participado Chile este año. ¿Es la primera vez que vos venías a la Feria del Libro? Es la primera vez. Mirá, sí. Bueno, espero que sea la primera de muchas. ¿Primera vez en Argentina también? Espero que así sea.
¿Primera vez en Argentina también que visitabas? No, de paso, no, en el sur de Chile, en el sur de Argentina he ido varias veces, pero a la capital era mi primera vez. Y también he estado arriba en las cataratas, en un encuentro literario que hace un importante poeta, Marcelo Moreira, en las cataratas de Iguazú. Ay, bueno, vas conociendo distintos, viste que es tan grande nuestro territorio que es una locura. He estado en Córdoba y en Rosario, pero bueno, por primera vez acá en Buenos Aires. Y espero que no sea la última, porque ya empezamos a conversar e incluso estuve en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Qué lindo. Bueno, pero que también estos encuentros en la Feria del Libro está bueno porque uno puede hacer lazos, ¿no? Para seguir llevando, todo lo que vos escribís y todo lo que vos escribís, que en este caso es la historia de comunidades enteras, de tus ancestros, llevarlas para que se conozcan en todo el mundo, y ni hablar en Argentina, que nos divide ese límite, que es un límite puesto por los hombres, pero que la verdad somos uno con Chile también y con nuestros países limítrofes. Claro, claro que sí. Y no solamente el pueblo mapuche ha sufrido esta división, los pueblos del norte, los aymara, Bolivia, Perú, Argentina y Chile, se los disputan ahí como en una mesa de billar. Sí. Bueno, nosotros estuvimos hablando hace muy poquito con una activista de Salta también, una activista indígena, y bueno, y la verdad que es algo, bueno, supongo que también ocurre allá en Chile. Cada vez que van a reclamar por algo, se los tilda de terroristas a los pueblos originarios. Acá ocurre exactamente lo mismo, o se los culpa de cosas que no han hecho. Bueno, vos, Graciela, hablas de robo cultural y territorial. ¿Cómo ves eso en Chile en particular y en el resto de América Latina? En Chile yo creo que es el único país, el único pueblo, el mapuche, el que está militarizado. Claro. Está militarizado desde hace muchos años, y en el cual uno sale al patio y se encuentra con un uniformado, con un rifle, y los ancianos y los niños ya, lamentablemente lo que voy a decir, pero ya como que es para ellos un panorama diario. Claro. Y ojalá que no se acostumbren a esa vida, porque esa no es vida. Total. Y lamentablemente son niños que van a ser marcados a través de toda su vida. Claro. Porque no lo van a olvidar jamás, de que ellos estén comiendo adentro de su casa y por afuera, por la ventana, pase una patrulla. Entonces, esas son cosas que desde afuera se ve, pero no se comenta aquí en Chile. Claro. Porque somos nosotros los únicos, los mapuches, los que tenemos que estar diciendo hablando de esta militarización, y por eso yo creo que porque nosotros no teníamos antes voz, y yo por eso tomé la palabra escrita, para dar a conocer todas estas aberraciones, maltratos que atraviesa mi pueblo, y que un libro no lo va a detener, pero sí que algo melle en la conciencia de una sociedad de que está haciendo algo malo contra los pueblos originarios. Si nosotros lo único que pedimos es que nos dejen ser como somos, que nos dejen ser con nuestras virtudes y con nuestras cosas malas. Si nosotros somos un pueblo como todo otro pueblo. Claro. Tenemos cosas bellas, cosas feas, tenemos cosas... Es decir, no somos ni más ni menos que al pueblo chileno. Por el lado argentino no son ni más ni menos que al pueblo, somos iguales. Pero ¿por qué nos miran hacia abajo? Es cierto. Graciela, bueno, pero haces un gran trabajo con tus libros. Te escuché decir en otra entrevista que utilizás los libros y la palabra como un arma que dispara directamente a la mente
de las personas, y es cierto, hay que abrir cabezas, hay que abrir la mente, y vos lo hacés y por eso te agradecemos muchísimo, y esperamos prontamente tenerte nuevamente en Argentina. Contá con estas brujas de acá, de este lado del país, para lo que necesites, para difundir otro libro que hagas. Ya estamos en contacto, así que contá con nosotras. Muchas gracias. Yo también me considero una bruja literaria, porque para hacer lo que yo estoy haciendo hay que ser verdaderamente, claro, tener una magia para estar en la palestra de la literatura acá chilena. A ustedes le agradezco y espero que no sea la última vez. Ojalá. Fue muy grato conversar con ustedes. Gracias, Graciela. Un beso enorme. Que estén muy bien. Chao. Teunayal. Ay, no la escuché, pero creo que dijo algo en idioma su lengua, mapuche. claro. Qué después hay que buscar qué es. No. Es genia, total. La verdad que es una genia. Ojalá podamos encontrar. Después me voy a meter en Google para ver cómo se pueden encontrar los libros. Claro, era lo que te iba a decir, sí. Es tremendo. Es de Chile, trajo libros, se terminaron todos. La verdad que alguna editorial tendría, ¿no?, que traer los libros, unos poemas que siga creciendo las voces de pueblos originarios totalmente. En la literatura latinoamericana. Un lujo haber tenido a Graciela en este espacio.